pasión, muerte y resurrección de Jesús, traición de Judas. Se acercaba la fiesta de los ácimos, que se llama Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él, pero temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, el llamado Iscariote, que era uno de los 12. Fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y los magistrados sobre el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba la ocasión propicia para entregárselo a espaldas de la gente. Preparación de la última cena. Llegó el día de los ácimos, en el que había que sacrificar el cordero pascual. Envió a Pedro y a Juan diciéndoles: «Id a prepararnos la cena de Pascua». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Y les respondió: «Mirad, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre y decidle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista. Preparadla allí». Marcharon y lo encontraron todo como les había dicho y prepararon la Pascua, institución de la Sagrada Eucaristía. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: «Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la volveré a comer hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios». Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo: «Tomadlo y distribuidlo entre vosotros, pues os digo que a partir de ahora no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía». Y del mismo modo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros, anuncio de la traición de Judas. Pero mirad que la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va según está decretado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». Y empezaron a preguntarse entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer tal cosa. Discusión entre los apóstoles. Entonces se suscitó entre ellos una disputa sobre quién sería considerado el mayor. Pero él les dijo: «Los reyes de las naciones las dominan, y los que tienen potestad sobre ellas son llamados bienhechores. Vosotros no seáis así, al contrario, que el mayor entre vosotros se haga como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido junto a mí en mis tribulaciones. Por eso yo os preparo un reino como mi Padre me lo preparó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». Jesús predice las negaciones de San Pedro. «Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos». Él le dijo: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte». Pero Jesús le respondió: «Te aseguro, Pedro, que no cantará hoy el gallo sin que vayas negado 3 veces haberme conocido». Exhortación a los apóstoles, y les dijo: «Cuando os envié sin bolsa ni alforjas ni calzado, ¿acaso os faltó algo?». «Nada», le respondieron. Entonces les dijo: «Ahora, en cambio, el que tenga bolsa, que la lleve, y lo mismo con la alforja, y el que no tenga, que venda su túnica y compre una espada, porque os aseguro que debe cumplirse en mí lo que está escrito». Y fue contado entre los malhechores, porque lo que se refiere a mí llega a su fin. Ellos dijeron: «Señor, aquí hay 2 espadas», y él les dijo: «Ya basta». Oración y agonía de Jesús en el huerto. Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Le siguieron también los discípulos. Cuando llegó al lugar, les dijo: «Orad para no caer en tentación». Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, de rodillas, oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba, y entrando en agonía, oraba con más intensidad. Y le sobrevino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando se levantó de la oración y llegó hasta los discípulos, los encontró adormilados por la tristeza. Y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación». Prendimiento de Jesús. Todavía estaba hablando cuando de pronto llegó un tropel de gente. El que se llamaba Judas, uno de los 12,
Los precedía y se acercó a Jesús para besarle. Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Los que estaban a su alrededor, al ver lo que iba a suceder, dijeron: «Señor, ¿atacamos con la espada?». Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús en respuesta dijo: «Dejadlo ya». Y tocándole la oreja lo curó. Dijo después Jesús a los que habían venido contra él: «Príncipes de los sacerdotes, oficiales del templo y ancianos, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Mientras estaba con vosotros todos los días en el templo, no alzasteis las manos contra mí. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas». Las negaciones de San Pedro. Después de apresarlo, se lo llevaron y lo metieron en casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Habían encendido fuego en medio del atrio y estaban sentados alrededor. Pedro estaba sentado en medio de ellos. Una criada, al verlo sentado a la lumbre, fijándose en él, dijo: «También éste estaba con él». Pero él lo negó: «No lo conozco, mujer». Al poco tiempo, viéndole otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Pero Pedro replicó: «Hombre, no lo soy». Y pasada como una hora, otro aseguró: «Cierto, éste estaba con él, porque también es Galileo». Y dijo Pedro: «No sé, hombre, lo que dices». Y al instante, cuando todavía estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras que el Señor le había dicho: «Antes que cante el gallo hoy, me habrás negado 3 veces». Y salió afuera y lloró amargamente. Ultrajes a Jesús. Los hombres que custodiaban a Jesús se mofaban de él y le golpeaban. Entonces, tapándole la cara, le preguntaban: «Profetiza, ¿quién es el que te ha pegado?». Y decían contra él otras muchas injurias. Interrogatorio ante los príncipes de los sacerdotes. Al hacerse de día se reunieron los ancianos del pueblo, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le condujeron al Sanedrín, y le dijeron: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Y les contestó: «Si os lo digo, no me creeréis, y si hago una pregunta, no me responderéis. No obstante, desde ahora estará el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios». Entonces dijeron todos: «Por tanto, ¿tú eres el Hijo de Dios?». «Vosotros lo decís». «Yo soy», les respondió. Pero ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca». Jesús ante Pilato. Se levantaron todos ellos y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces empezaron a acusarle diciendo: «Hemos encontrado a éste soliviantando a nuestra gente y prohibiendo dar tributo al César, y dice que es el Cristo, el Rey». Pilato le preguntó: «¿Eres tú el Rey de los judíos?». «Tú lo dices», le respondió él. Dijo Pilato a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre: «No encuentro ningún delito en este hombre». Pero ellos insistían: «Subleva al pueblo, enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta aquí». Jesús ante Herodes. Pilato, al oírlo, preguntó si aquel hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba también aquellos días en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues deseaba verlo hacía mucho tiempo, porque había oído muchas cosas sobre él y esperaba verle hacer algún milagro. Le preguntó con mucha locuacidad, pero él no le respondió nada. También estaban allí los príncipes de los sacerdotes y los escribas, acusándole con vehemencia. Herodes, junto con sus soldados, le despreció. Se burló de él poniéndole un vestido blanco y se lo remitió a Pilato. Herodes y Pilato se hicieron amigos aquel día, pues antes estaban enemistados entre sí. Jesús condenado a muerte. Pilato convocó a los príncipes de los sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: «Me habéis presentado a este hombre como alborotador del pueblo. Mirad, yo lo he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ningún delito de los que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Por tanto, nada ha hecho que merezca la muerte. Así que después de castigarle, lo soltaré». Pero toda la multitud clamó diciendo: «Fuera con ese, y suéltanos a Barrabás». Este había sido encarcelado por cierta sedición ocurrida en la ciudad y por un homicidio. De nuevo Pilato les habló queriendo poner en libertad a Jesús, pero ellos continuaban gritando: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». No obstante, por tercera vez, él les dijo: «¿Y qué mal ha hecho éste? No encuentro en él ningún delito de muerte. Por tanto, después de castigarle, lo soltaré». Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que lo crucificaran, y sus gritos eran cada vez más fuertes.
Pilato entonces decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que pedían, el que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando le llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que venía del campo, y le obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en que se dirá: dichosas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotras, y a los collados: sepultadnos. Porque si en el leño verde hacen esto, ¿qué se hará en el seco?». Llevaban también con él a 2 malhechores para matarlos. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen». Y se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando, y los jefes se burlaban de él y decían: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido». Los soldados se burlaban también de él. Se acercaban y ofreciéndole vinagre decían: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Encima de él había una inscripción: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados le injuriaba diciendo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reprendía: «¿Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios? Nosotros estamos aquí justamente porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho ningún mal». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y le respondió: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya alrededor de la hora sexta, y toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora nona. Se oscureció el sol, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo: «Verdaderamente este hombre era justo». Y toda la multitud que se había reunido ante este espectáculo, al contemplar lo ocurrido, regresaba golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban observando de lejos estas cosas. Jesús es sepultado. Había un hombre llamado José, varón bueno y justo, miembro del consejo, que no estaba de acuerdo con su decisión y sus acciones. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y lo descolgó, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido colocado todavía. Era el día de la Parasceve y comenzaba a brillar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Regresaron y prepararon aromas y ungüentos. El sábado descansaron según el precepto. Resurrección de Jesús. El sepulcro vacío. El día siguiente al sábado, todavía muy de mañana, llegaron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, y se encontraron con que la piedra había sido removida del sepulcro. Pero al entrar, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban desconcertadas por este motivo cuando se les presentaron 2 varones con vestidura refulgente. Como estaban llenas de temor y con los rostros inclinados hacia tierra, ellos les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que convenía que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, y fuera crucificado y resucitase al tercer día». Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y al regresar del sepulcro anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago. También las otras que estaban con ellas contaban estas cosas a los apóstoles, y les pareció como un desvarío lo que contaban, y no les creían. Pedro, no obstante, se levantó y echó a correr hacia el sepulcro, y al inclinarse vio solo los lienzos. Entonces se marchó a casa, admirándose de lo ocurrido. Aparición a los discípulos de Emaús. Ese mismo día, 2 de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios. Iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido, y mientras comentaban y discutían,
el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerle, y les dijo: ¿De qué veníais hablando entre vosotros por el camino? Y se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué ha pasado? Y le contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante todo el pueblo, como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Sin embargo, nosotros esperábamos que él sería quien redimiera a Israel. Pero con todo, es ya el tercer día desde que han pasado estas cosas. Bien es verdad que algunas mujeres de las que están con nosotros nos han sobresaltado, porque fueron al sepulcro de madrugada y, como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles, que les dijeron que está vivo. Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: Necios y torpes de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él hizo ademán de continuar adelante. Pero le retuvieron diciéndole: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y está ya anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Y cuando estaban juntos a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Y se dijeron uno a otro: ¿No es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos se pusieron a contar lo que había pasado en el camino, y cómo le habían reconocido en la fracción de pan. Aparición a los discípulos en el cenáculo. Mientras ellos estaban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo: La paz esté con vosotros. Se llenaron de espanto y de miedo, pensando que veían un espíritu. Y les dijo: ¿Por qué os asustáis y por qué admitís esos pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Palpadme y comprended que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creer por la alegría y estaban llenos de admiración, les dijo: ¿Tenéis aquí algo que comer? Entonces ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, y lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y les dijo: Esto es lo que os decía cuando aún estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: Así está escrito, que el Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y sabed que yo os envío al que mi Padre ha prometido. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. La ascensión del Señor. Los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y comenzó a elevarse al cielo. Y ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran alegría, y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Acompáñanos en el próximo capítulo, no olvides dejar tu me gusta y compartir, y que la paz del Señor esté siempre con tu espíritu.